Ella es médico cirugista en el SSMI Magdalena, es miembro honorario del SOCIEM de la Universidad San Juan Bautista, está maestrando en docencia universitaria en la UNW y es creadora de contenido en redes en Instagram como @cristel.siguas. Doctora, le doy el pase para que pueda continuar. ¿Se me logra escuchar? ¿Se me logra ver? Ahora sí. Creo que ya prendí la cámara. Ya, me lo niego, creo. Ahí está. Vamos a ver. ¿Se me logra ver o algo? No, doctora, a menos que tenga otro dispositivo. A ver, ¿qué es eso? ¿Sí se puede ver la diapositiva? Sí, doctora. Ya, genial. Entonces, si la cámara no se puede ver, qué raro. Pero bueno. A ver, vamos a empezar. Ok. El tema de hoy día va a ser lo que es hemorragia, posparto y puerperio. Y este tema es un poco que sí o sí te va a venir en tus exámenes de laboratorio, va a venir en tus exámenes de, ¿cómo se llaman los exámenes de ENAM, del residentado médico, va a venir también en todos los exámenes y también es algo que tú tienes que ver en el día a día porque vamos a ver hemorragia, que va a pasar sangre, lo que uno no quiere, ¿no? Sin embargo, esto puede salir en tus resultados, ¿no? Entonces, acá más que todo debería ser una clase ejemplar de 3 horas, 5 horas, ¿no? De como era antes. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre este tema. Son muy pocas diapos, la verdad, que he traído porque quiero que este tema ustedes se lleven, como dicen las fijas, algo que sí o sí tienen que recordar, ¿ya? Y ya después ya sacan sus libros, los libros de la academia, los libros de su universidad, ya le sacan provecho. ¿Ok? Y también por la hora, ya muchos van a estar cansados, entonces también por eso hay que ver que no sea tan trágico la manera de estudiar, ¿ok? Cualquier duda o consulta igual lo escriben en los comentarios, ¿no? Del chat. Vamos ahora sí a poder compartir, creo que ya lo estoy compartiendo. Sin embargo, vamos a... genial. Ahí está. Permíteme un rato para ver. Creo que la cámara no se prende, no importa. Pero vamos a ver un poco sobre la hemorragia posparto y puerperio. ¿Ok? Es un tema, como dije, ya muy preguntado y es algo que muchas veces nos olvidamos. ¿Ok? Entonces, empecemos. Gracias por la introducción. Mi nombre es Cristel Maicigos Díaz. Efectivamente, soy médico cirugista. Y este domingo va a ser un nuevo examen a las personas que van a ir al ENCAPS. Quizás hay alguien que esté yéndose a ese examen. Y este tema de aquí también es muy importante porque también en el temario hablan sobre el climaterio y menopausia. Entonces, es importante saber de este tema, si es que A o B lo vamos a ver en el SEDUMS. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas veces de nosotros que va a irse a los pueblos, van a irse a lo más recóndito y qué vamos a hacer en estos momentos, ¿ok? Hay algunos que quizás van a querer estar en Lima y es entendible lo que quieran su decisión. Entonces vamos a empezar con los flashcards. Yo siempre les recomiendo, es algo que yo últimamente estoy haciendo, es aprender con flashcards. Antes yo hacía todo a mano, hacía con resaltadores, en todos lados tengo resaltadores, en todos lados tengo colores, lápices. Sin embargo, no, sí es adecuado, es muy lindo, pero lo malo es, por ejemplo, acá tengo mis resúmenes para la residencia, como pueden ver, o si es que no lo pueden ver, pero a veces esto no es un método pasivo, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es que sí o sí estos temas que son muy rentables y también no tanto para el examen, sino para la vida, ¿me entiendes? Porque es hemorragia en el embarazo, sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como pueden observar, en la primera mitad, ¿qué hemorragias del embarazo tenemos? ¿Ok? Primera mitad es el aborto, que es el más frecuente, el embarazo ectópico, que es la muerte materna, ¿no? Y la enfermedad tromboblástica, que es la mola, ¿ok? Eso vamos a ver en la primera mitad.
Eso tenemos que saber qué es lo que vemos en la primera mitad. Por eso es muy importante que ustedes vean en las academias, etc., en la que se sienta más acople, de que, por ejemplo, ese es de la Academia QX, que así a simple misa te puede ayudar, ¿no? Primera mitad, segunda mitad, posparto. Entonces, en la segunda mitad vamos a ver lo que es placenta previa, que es la más frecuente. ¿Cuál es la mitad? Y tú puedes hacerlo en tu flashcard. ¿Cuál es el más frecuente de la segunda mitad? Placenta previa. ¿Has tenido que memorizar muchas cosas? No. Entonces, es muy importante tanto para tus rotaciones de internado, para tus rotaciones de cuando rotes por ginecología. Es muy preguntado esto que te van a hacer cuando estás rotando. ¿Ok? Y posparto y ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Que es las 4T. Ustedes tienen que salir sabiendo de esta exposición cuáles son los 4Ts, ¿ok? 4T tienen que saber, salir sabiendo esa información, ¿ok? Las 4T, ¿ok? Entonces ya sabiendo más que todo, ¿y cuáles son las 4T? A ver, sin que vean, si es que vean, escríbanme en los comentarios cuáles son las 4T. Ya les he dicho, ya la han debido ver, pero escríbanme en los comentarios cuáles son las 4T, que es en el posparto. Quiero saber más o menos si es que han visto o algo. Escriban en los comentarios cuáles son las 4T que se hablan en el posparto. ¿Cuáles son las 4T? ¿No? Eso es lo fijo, fijo, fijo que tienen que saber, ¿no? Y si OB no lo saben, o es la primera vez que lo están teniendo, igual. ¿No? Lo puedo, a ver, vamos a admitir a una compañera. Escriban en los comentarios cuáles son las 4T de la hemorragia posparto. Tejido, trauma, tono. Falta uno. ¿Cuál sería, no? Tejido, trauma, tono. Eso lo fijo. ¿Y por qué les hablo de esta manera y no les hablo como que una clase y todo? Sino de que esto es muy importante de que ayude a hacer coagulación también, ¿no? Es mucho de ver este tema, ya que es fijo, fijo. Entonces, muy bien. Entonces, ya hemos hablado que la hemorragia tiene primera mitad, segunda mitad y tercera mitad, se podría decir, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la primera mitad ya hemos hablado sobre el aborto, todas estas cositas, que ya van a ver sus libros y van a saber qué es lo que es. Efectivamente, sí soy yo. Segunda mitad, placenta previa y los demás. Y posparto, lo que nos interesa, efectivamente, lo que han dicho, tono, que se le llama a atonía uterina más frecuente. Es decir, te van a preguntar, ¿cuál es el más frecuente de posparto? Tú tienes que marcar atonía uterina. ¿Y cuál es la mnemotecnia para esto? Es el tono. Es decir, las 4T. ¿Y cuáles son las 4T que tenemos que saber? Tono, trauma, tejido y trombina, como algunos le llamaban coagulación, ¿no? Entonces, así tú tienes que aprender para que la memoria pueda recordar. Ah, sí, la doctora Cristel me comentó que es la 4T. Perfecto. ¿Cuál es la primera? Tono, trauma, tejido y trombina. Exacto, exacto. Entonces, es lo mínimo que debemos de saber. Ya después tienen que recordar algunas cosas, etc. Pero eso es lo primordial que debe de saber sobre hemorragias en el embarazo. No podemos hablar de hemorragia de posparto si es que no recordamos detalles de temas anteriores, ¿no? De primera mitad y segunda mitad. Recuerdo a esa introducción, vamos a ver la definición. Ustedes tienen que saber que no es tanto el tratamiento como alumnos, sino que saber netamente cuál es la definición, por qué se le llama hemorragia. O sea, ¿1 litro es hemorragia? No. Entonces vamos a ver que es una pérdida mayor de 500 mililitros tras parto vaginal o 1000 tras cesárea, ¿no? O cualquier pérdida que cause inestabilidad hemodinámica. Ok, esta es la palabra, ¿no? Inestabilidad hemodinámica. Ya cuando ustedes van a... Es muy diferente llevar como que una clase que te hablen a que tú lo puedas ver en vivo y en directo, porque la verdad la primera vez que yo estuve en una cesárea y vi bastante sangre, se podría decir, ¿no? Hay unos que les pueden... Yo no iba tanto a como externa porque vino la pandemia y todo lo demás. Sin embargo, sí te lleva a como que te dices, wow, todo esto pasa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces vamos a ver que es una pérdida de 500 tras parto vaginal o 1000 tras cesárea, ¿ok? O cualquier pérdida que cause inestabilidad hemodinámica. Algo como les quiero comentar es que ustedes sí o sí tienen que llevar un buen trato con sus, con sus mamitas, ¿ok? Eso es sí o sí lo que ustedes tienen que hacer. Tener un buen trato con sus mamitas. Hacerle una historia clínica adecuada, preguntarle si es alérgica o no a cualquier medicamento, ¿ok? Hay veces que pueden ser alérgicas a la oxitocina
¿ok? O al olfato, o eso siempre es muy importante, o cuántos hijos tiene, es muy importante que ustedes sepan la historia clínica de las pacientitas. Eso es muy importante, ¿ok? Muy importante que ustedes sepan eso, ¿ok? Entonces continuamos. Entonces, también, bueno, acá les he traído también imágenes, ¿no? Para que podamos ver. Acá efectivamente dice que las cuatro, ¿no? El tono, el trauma, la trombina, ¿no? Que son las alteraciones de la coagulación. En un rato vamos a hablar un poquito más sobre eso. Se lo vamos a poner aquí. Entonces, ya sabemos lo que es la definición. Entonces, ya sabemos, ya, doctora, entonces sabemos de que es una pérdida contundente, ¿no? De sangre para poder hablar y también cualquier pérdida que causa una inestabilidad hemodinámica. Y esto es lo vital, que es la importancia de esta exposición, porque es la principal causa de mortalidad materna. Tú como futuro colega, o si eres colega, tenemos que prácticamente la parte legal. Es decir, que sí o sí tú tienes que saber la parte de ginecología, obstetricia, cuando estés en tus EDUMS. Porque muchas veces, por no hacer un buen seguimiento o que no te comenten todo en la historia clínica, o quizás también lo que veo mucho es que muchas veces en la población no va al centro de salud y tenemos que ir nosotros a hacer las visitas. He visto muchas veces a mis compañeros ir a sus visitas como que muestran en las redes, ¿no? Que hacen sus visitas domiciliarias. Obviamente también el pasaje, etc., también todo cuenta, pues no con respecto a los pacientes me estoy refiriendo. Pero siempre hay que tener esa comunicación entre la población y el centro de salud. ¿Y quiénes son ellos los que te dan la comunicación? Que es lo que van a aprender mucho en lo que es en la parte del examen del NCAPS, es que es los agentes comunitarios, ¿ok? El médico tiene que saber muy bien lo de los que son los agentes comunitarios, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a quitar esto de aquí. Y en la primaria va a ser más que todo las primeras 24 horas de posparto. Y la secundaria va a ser después de las 24 horas hasta 6 a 12 semanas, ¿ok? Van a haber primarias y secundarias, ¿ok? Entonces, nosotros estábamos hablando de cuál, de las 4T, ¿verdad? Ahora todos los que estén aquí escriban cuáles son las 4T. Ay, pero Cristelo, es muy tarde, que esto, que el otro. ¿Por qué hago esta exposición o por qué les digo esto? Para que ustedes puedan recordar, así al escribir, al recordar y hablarlo tantas veces, que es el active recall, para que ustedes puedan recordar. Porque siempre he preguntado, van a ver que esto es muy preguntado, hasta las academias lo sacan. Para que lo saquen un flash quiere decir que es muy importante, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, como le dice una memotecnia, son las 4Ts, ¿no? El tono, trauma, tejido y trombina. ¿Cuál es el tono? La atonía uterina, que es la más frecuente. Trauma, lesiones del canal de parto. Tejido, la retención de restos placentarios. Y trombina, alteración de la coagulación. ¿Perfecto? ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver que las 4T van a ser estos cuatro. El más frecuente es la atonía uterina. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ver que la etiología va a ver que el tono va a ser el 70%. ¿Y cuáles son las causas, doctora? ¿Cuáles son las causas que me puede dar esto? ¿Cuáles son las causas? Las causas es una sobredistensión, una útero relajante, coriomionitis, fatiga uterina, ¿ok? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que te puede dar esto? Es fatiga uterina, el parto prolongado o rápido, ¿ok? Eso hay que saber bastante, por ejemplo, cuando llevan gineco y obstetricia, cuando son mamás primerizas, o han tenido más hijos, ¿no? Eso sí lo que quiero comentarles es que no necesariamente porque ya tuvo hijos va a ser más rápido o esas cosas, por favor. Evitemos la violencia obstétrica, por favor, ¿ok? Es un tema que vemos mucho en un comité, que es el comité de SCORE, que es el que yo soy parte. También, si es que saben un poco de los comités que hay en esto de FMCA, ¿no? Que es también el otro lado, también es OSIMEP. Hablamos mucho sobre la violencia obstétrica. Y yo ese tema, yo no lo sabía que existía, ¿ok? Entonces, cuando yo dije, a ver, ¿cuál es la violencia obstétrica? Le habló a mi mamá. Mi mamá es enfermera, hace tiempo que ya dejó de ejercer. Y la cosa es que yo le digo,
¿qué es eso? Y me dijo, sí, lo que pasa es que tal, tal, tal. A veces los profesionales de salud hacen comentarios, etc. Y yo me acuerdo que una vez también en mi internado escuché como que un comentario diciendo que te juro que me dio una rabia, pero no tenía tanto poder o algo, ¿no? Para decirlo, o no estaba tan informado como decirlo, que era como que, ¿para qué has tenido hijos? ¿Por qué has, como dicen, ¿no? La famosa frase de ¿por qué has abierto las piernas? O algo así que dicen que me da, que me da, yo no sé cómo pueden decir eso, la verdad, porque hasta a mí me da. Entonces, son comentarios como que tú lo has querido, o porque gritas de tal, en otro lado, o por qué estás gritando acá, ¿no? O sea, y es algo que nadie pide, es algo también traumático que un bebé salga también, ¿no? Nadie, ni modo, por más que tengas tu primer o segundo hijo, cada parto es diferente. Eso ténganlo presente ya. Tanto hombres y mujeres que me estén escuchando, por favor entiendan que cada parto es diferente. Ok, siempre estén ahí al tanto, siempre estén ahí viendo, monitorizando a las obstetras, monitorizando a las enfermeras, monitorizando a sus compañeros también, cómo va. ¿Por qué? Porque esto es muy importante que ustedes vean, ¿ok? Muy, muy, muy importante. Lo digo porque lo he visto, he sabido lo del tema y me quedé en shock diciendo, wow, esto existe. Después las mujeres ya no van a querer hacer sus, ¿cómo se llama? Que prefieren hacerlo en casa, en las casas maternas, que es algo que también aprendí para el examen del ENCAPS. Entonces ya no van a querer irse al hospital, ¿me entiendes? Por el maltrato que sirven, que significa la violencia obstétrica, ¿ok? Entonces, otro tema también es corioamnionitis, que es la ruptura prematura de las membranas, ¿no? Fiebre, ¿no? Útero relajantes, los tocolíticos, anestésicos, la nifedipino, en los AINES, ¿no? Distensión, gestación múltiple, polidramnios, la macrosomía. Acá ustedes estos términos en gineco son nuevos quizás para algunos. Lo que yo les recomiendo es que cada palabrita busquen su significado y puedan decir, ah, esto se trata tal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa polidramnios? ¿No? Si hay más palabras con estas terminologías, ¿no? Macrosomías, etc., para que se pueda hacer más entendible el tema. Ok, el segundo etiología es el trauma, que es el 20%, que es más que todo para el canal de parto. Son tres las causas del desgarro del canal, la rotura uterina y la inversión uterina. ¿Qué tiene que ver esto? Es decir, que cuando se desgarra el canal, el parto instrumentado o invertido y también la episiotomía. Antes se utilizaban, no sé si acuerdan, esos instrumentos para sacar y todo lo demás, ¿no? Que ahora están contraindicados, ¿no? Y algunas veces se utiliza si es que A o B lo llegas a necesitar, ¿ok? Pero ya están algunas cosas contraindicados porque obviamente te va a dar luxación de hombros y etc. lo que van a ver en sus clases, ¿ok? Entonces vamos a ver también una rotura uterina, es decir, las cesáreas previas, exceso de ocitocicos y las distocias, ¿no? Y también la inversión uterina, el acretismo placentario, el hundimiento manual. Entonces, estos tres son las causas que vamos a dar lo que son los traumas, ¿ok? Tercero, vamos a tener lo que es la retención, que es el 10%. Y acá más que todo va a tener lo que es la placenta o coágulos. Es decir, puede ser también acretismo placentario, la cesárea previa. O sea, que se puedan quedar tejidos, ¿no? También es muy importante, chicos, que cuando estén, por ejemplo, como internos, como externos, y puedan ingresar a las cesáreas o a los partos, ¿no? Que siempre vean, van a ver siempre muy juiciosas a las licenciadas, que van a ver lo del conteo de las gasas, ¿ok? Si ustedes también están ahí de apoyo, ahí, ¿no? Vean, verifiquen que no se quede nada del cuerpo de la mujer, ¿ok? Eso es muy importante porque si no podemos hacer infecciones luego, ¿ok? Siempre recuerden muy bien que todos somos apoyo, que todos debemos apoyarnos en la cirugía, ¿ok? Si es que algo se ve, ¿no? Porque recuerden que cuando están en una cirugía o algo, el tiempo es 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Dependiendo de la situación. ¿No? Entonces siempre hay que estar ahí pendiente, viendo y revisando. Por ejemplo, si A o B tú verificas, ah, doctor, mire, creo que es esto, habla, comunica, ¿no? Y empiezas a ver, a hacer. Y de ahí, ¿qué tenemos con la trombina? Que muchos estaban hablando con la coagulación. En este tema vamos a ver lo que es las adquiridas y las congénitas, ¿ok? Vamos entonces, y en este caso vamos a tener dos, las adquiridas y las congénitas. ¿Cuáles son las adquiridas? La preeclampsia, ¿no? La hipertensión, el síndrome de HELP,
¿no? La sepsis. Y las congénitas vamos a ver lo que nosotros no podemos evitar, pues, ¿no? Porque ya han nacido, es la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia A. ¿Ok? Entonces vamos a regresar esto aquí y vamos a poner acá. Entonces recordemos que tenemos 4 test que son de las hemorragias de posparto. Entonces, para el manejo, ¿no? Vamos a tener la memotecnia. Aquí significa bleeding, ¿no? Que es breathe and be ready, ¿no? Que significa respirar y estar listo. Es decir, que tú debes de estar preparado para hacer esta situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Respirar hondo y prepararnos para la acción, es decir, activarla. ¿Qué vamos a activar? Vamos a activar una clave, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a tener que respirar hondo y prepararse. Luego es estimar cuánta pérdida de sangre, cuánto fue, 500, 600, ¿no? Derramó bastante en esto, entonces ahí tienen que estimar la pérdida sanguínea. Luego tienen que ver la etiología. ¿Cuál es la etiología? Las 4 T que les hablé. Puede ser atonía uterina, las lesiones del canal de parto, retención de restos placentarios, la alteración de la coagulación. Entonces también eso sería la tercera, ver la etiología. 4, que es la E, ¿no? De la memotecnia, es expansión del volumen, ¿ok? Luego tenemos que ver las drogas y el tratamiento específico. ¿Y qué significa con esto? Que vamos a ver las drogas específicas diciendo que si es o no, por ejemplo, pueden ver algunos que son, ¿cómo se llama esto? Alérgicas a la oxitocina o alérgica a algún medicamento o toma algún medicamento, qué está pasando, que esto, que lo otro. Entonces, siempre hay que tener bien presente cuáles son las drogas y el tratamiento específico. De ahí vamos a ver también el intraoperatorio, que es la I. Y de ahí vamos a ver todos los servicios, ¿no? O los no obstétricos, no más que todo. Y después al final vamos a ver las complicaciones generales. ¿Ok? Entonces, muy importante saber que se lleven a una memotecnia que es bleeding, ¿no? Para que ustedes puedan recordar qué tienen que hacer para cuando hay una hemorragia de posparto. ¿Cuáles son las 4 T's? ¿Ok? Pensé. Ay, espera. Mm, ay, me pensé. Ay, perdón, perdón. Listo. Genial. Entonces vamos a ver que en la parte del manejo, esa es la parte del bleeding, ¿no? Entonces, es un tema muy rentable, es, como les digo, las fijas de ginecología y obstetricia, es prácticamente un resumen clínico de los que le estoy haciendo. Vamos a saber lo que son las hemorragias en el embarazo, como la primera, la segunda y en la tercera, que es el posparto. Las definiciones, las primarias y secundarios. La etiología, que es muy importante, las 4 T's. La memotecnia, que es el bleeding. Ok. Entonces, acá les he traído también un poquito sobre la L, ¿no? Que le dijimos que era estimar la pérdida sanguínea. ¿Qué es lo que tiene que ver acá? Que es el laboratorio, el hemograma, recuento plaquetario, el TP, el TTP, el fibrinógeno, el grupo sanguíneo y pruebas cruzadas. Por eso les dije que es muy importante también para la parte del laboratorio, saber cuántos son cada uno, cuál es normal, cuál es lo anormal, ¿no? Lo patológico. Entonces vamos a dar que la hemoglobina y el hematocrito son indicadores muy pobres, ¿no? Y tenemos que ver cuál es el predictivo, es un fibrinógeno menor de 200, es predictivo de HPP grave. Necesidad de transfusión sanguínea, embolización y manejo quirúrgico, ¿ok? Y una gran reducción de la presión arterial es un signo tardío. Hay siempre que estar monitorizando la presión arterial. Pues es muy importante que ustedes sepan medir la presión arterial en cualquier momento. O sea, a veces dicen, no, que el AJA dice que tiene que estar sentado y esto no. Pero ahí va a estar echada, va a estar con mucha sangre. Entonces, hay que entrenarnos de una manera u otra de poder tomar la presión en esas situaciones, ¿ok? En esas situaciones especiales para tomar adecuadamente la presión arterial. Porque recordemos que una reducción de esta es un signo tardío del HPP, ¿ok? Ya que generalmente no se manifiesta hasta que se haya producido un sangrado considerable. Es decir, que tú como médico
no médica, vas a estar viendo cada rato la presión arterial y te van a decir, no sé, doctora, está en 90, está en 60, está en 80, entonces tú ya vas a tener que estimar de que se está reduciendo la presión arterial. ¿Y cuándo tenía ayer? 120, 160. Ahí sí hipertensa, esto que el otro, ¿no? Siempre hay una buena comunicación con todo el personal que están viéndolo, ¿ok? Listo. Entonces, después de eso, vamos a hablar lo que era la E que les comenté, que era el diagnóstico etiológico, es decir, cuáles de las 4T, ¿no? Ya les he comentado cuáles eran las 4T. Entonces, vamos a ver que el bleeding es la memotecnia del manejo, ¿no? Por favor, tienen que aprender también a respirar hondo y prepararse. Si OB, tú estás en el internado, estás como externo y estás viendo, lo mejor que puedes hacer es apoyar, ayudar, ¿en qué ayudo esto? Simplemente miras cómo va todo el proceso, ¿ok? Para que tú luego, cuando haya OB una ocasión o algo, ya puedas aprender. No, y si aún estás en externado o internado, pregúntale a tu médico que está ahí el gineco para ver más o menos que te puedo orientar. O tú mismo como internado, como puedes estar ahorita, doctora, ¿dónde está la oxitocina? O dónde están los implementos para activar, o cómo activo cómo se activa la clave, y cómo hago, ¿no? Para saber dónde está la salida, cuáles son los números de emergencia, ¿no? Todo eso debemos de saber, ¿ok? Y también si eres médico serumista también ver esas maneras de poder uno ayudarse también. Y sobre todo algo que les quiero comentar es que todo lo escriban en la historia clínica, por favor, todo en la historia clínica. Es muy importante porque, ¿qué es la historia clínica? Es un documento legal, médico legal, ¿verdad? Entonces, esto te va a ayudar un montón porque recuerden que les he dicho que es de muertes, principal causa de mortalidad materna y eso te puede traer consecuencias en la parte legal, ¿ok? Es muy importante. Si ustedes OB no recuerdan, no saben, aprendan, recuerden todo. Si OB no están aptos o no tienen porque es normal que no tengan tanta experiencia, pueden estar en lugares que quizás ustedes no vean los partos y lo vean otras personas, ¿no? En sus EDUMS, quizás, para que puedan evitar esas, ¿no? Pero si ves, si tú vas a un lugar, ahí sí tienes que capacitar a tu personal y todo lo demás. Okay, es muy importante que ustedes puedan ver y observar cuáles son los criterios, cuáles son la definición, a qué se llama hemorragia de posparto, cuáles son las 4T, cuál es el manejo, para así ustedes indicar si es que OB necesita un manejo quirúrgico y hacer sus referencias, etc., ¿no? Porque primero lo que tenemos que enseñar es lo que van a hacer ustedes en el SEDUM, lo que van a hacer en el centro de salud, en el primer nivel, ¿ok? Porque ya luego van a verlo cuando estén de residentes en ginecología o cuando estén residentes o estén internados, ahí no. Entonces en el manejo médico vamos a ver que va a estar en NPO, obviamente, y de ahí vamos a poner el control de de las funciones vitales, que les dije que más importante cuál es, la presión arterial, muy bien. Entonces acá vamos a ponerle colocar 2 vías de cloruro de sodio y la oxitocina 20 UI intravenoso. Hay que acordar muy bien que hay gente que también es alérgica a la oxitocina, ¿ok? 4, el masaje uterino, cada 15 minutos. Yo me acuerdo que en esta parte que yo hacía los masajes, tanto en la posta como en el hospital. Hacía los masajes cada 15 minutos, muy importante. O los uterotónicos, que es el misoprostol o la ergometrina, ¿ok? De ahí, este es el manejo médico, ¿ok? ¿Y cuál es el manejo quirúrgico? El manejo quirúrgico va a ser el balón hemostático intrauterino que se llama Vacay de 500 miligramos, 7 puntos compresivos de Lynch, 8 ligaduras de las arterias uterinas y 9 la involución de las arterias uterinas y luego, si no, una esterectomía. Entonces, para no llegar a hacer un manejo quirúrgico, hacer la referencia y todo lo demás, tenemos que hacer un manejo médico adecuado, es decir, tener los cloruros de sodio. Ahí cuando pasó una emergencia, me acuerdo, en el centro de salud donde estaba como interna, yo me acuerdo que a mí me dejaron en la parte de emergencia y la doctora que estaba también, era doctora emergencionista, se fue corriendo. Entonces yo dije, ¿dónde está? No, me sentía como que solita, pues, ¿no? Dije, ¿dónde? Y resulta, y
resalta obviamente de que estaba teniendo entonces ahí yo fui a ver como para y vi que todo el personal ya tenía, que eso es muy importante, que todo el personal sabía qué hacer, ¿ok? Muy importante eso, todos sabían cuál era su función, qué tenía que hacer, qué es lo que no debían de hacer, la rapidez que lo hicieron. Entonces a mí, obviamente como médico, pues como sabes, eh, te quedas como que, ya perfecto, ya me puedo ir más tranquila, puedo estar en la parte de emergencia. Pero yo, ¿qué estaba haciendo ahí cuando estaba en emergencia? Obviamente estar en la expectativa, ¿no? Quizás necesiten un número de emergencia o habilitar la parte donde se va a ir, por ejemplo, con la ambulancia, si es que pasa algo, ¿no? Entonces siempre lo tenía yo como que cubierto y a avanzar rápido con las atenciones es que obvio había en emergencias, ¿no? Para que analizar, avanzar, ponía el sello obviamente, cosas muy básicas y ya si había algo ya le decía, no, la doctora está en, en un parto, etc. Y ahora si puede esperar tranquilo, si no, yo le voy atendiendo, pero obviamente con responsabilidad de vida, obviamente, porque estás teniendo el sello de alguien, de un médico, pues cuando eres interna, ¿verdad? Entonces uno te tiene miedo, ¿no? Cuando ya te quedas solita y es como que, ¿y ahora qué hago, no? Pero obviamente, atiendes y todo, le dices, por favor, y a veces la doctora como que venía una emergencia, me decía, ¿qué pasa? Ya, perfecto. O le comentaba, yo le explicaba hasta lo más mínimo, ¿no? Obviamente tienes que saber, ¿no? Entonces, a veces te va a dar el miedo si te quedas sola en emergencia o etc. Entonces yo le preguntaba, ta. O hablaba con el licenciado, ya está listo, ya, perfecto. Y ahí es muy importante es que ustedes sepan muy bien que tengan todo lo necesario. Están en un centro de salud, muy necesario si tienen todo en su farmacia, ¿ok? En el stock de farmacia tienen que saber si es que tienen misoprostol, si tienen la oxitocina, cloruro, si tienen cánulas, todo para poder activar la clave, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, aquí les he traído un video de esto que es más que todo como 20 minutos, que es más que todo de la academia, que más que todo te va a hacer como que preguntas, ¿no? En relación a la hemorragia posparto, sea lo correcto que ha venido en el examen de recién dado, ¿no? La causa más frecuente es acretismo placentario. Me dicen falso, verdadero, ¿cuál es? ¿No? Y acá obviamente dicen que es no, que es el tono. Entonces, lo que les estoy viniendo hoy día a explicar tanto mi experiencia, las fijas, un poco de experiencia, las clases, etc., porque es complementarlo, ¿no? No solamente hacer una clase como que esto y ya, sino todo complemento para que ustedes puedan llevarse una clase adecuada, ¿no? El segundo, ¿cuál es la complicación más severa en el porperio inmediato? ¿No? ¿No? Acá no sé si es que se puede ver, creo que no, hay acá. Pero les voy a mandar el link para no sé si se escucha. Ya. La cosa es que acá vamos a ver, por ejemplo, acá te dice, no, les voy a mandar por el grupo acá para que ustedes puedan observar en el chat. Ahí está. Exacto, muy bien. Recién estoy viendo sus mensajitos. Perfecto. A todos los que han escrito las 4T. Perfecto. Les estoy mandando el link, ¿ya? Para que puedan, si es que aún no se escucha. Acá, pues, ¿no? Pueden ver. Número uno. Ya ves los desgarros. Gracias, amor. Pueden ver, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de la hemorragia por temprana? ¿Cuál es, ¿no? Y aquí más que todo pueden hacerlo para no hacerlo larga y puedan entenderlo por la hora. Acá van a tener, ¿no? ¿Cuáles son los desgarros perineales de tercer grado que comprometen? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la hemorragia por perial temprana? ¿No? Ahí están, ¿ves? Ya ves. Entonces, acá te va a explicar, ya ves, que la primera es el piel, mucosa, vaginal, cuerpo perineal y esfínter anal. De ahí, ¿cuáles son las 4T? Ahí sabes. ¿Cuáles son las tono? Entonces, ahí, a ver, señale la causa más frecuente de la hemorragia por pedal temprana. Así te van a estar preguntando temas. Te va a vender para el ENAM, te preguntan para el examen de salud. Son preguntas que te hacen en las rotaciones y muchas veces podemos no responder, ¿no?
muy bien a las personitas que han contestado sobre las 4T, sobre el maltrato, es muy importante. A mí no me gusta hacer mis clases como que lo que ya te han explicado en clases, no. A mí me gusta comentar mi experiencia, un poco de cómo soy, cómo lo he tratado, he visto esta situación, ¿ok? Acá, ¿ves? El tratamiento inicial de hemorragia posparto tardía, es decir, ¿se acuerdan que les dije que había el temprano y en la primaria y la secundaria, ¿no? Ahí está, ¿qué haces, no? El puerperio de parto gemelar que presenta sangrado vaginal, profuso luego del alumbramiento, el diagnóstico más probable es, ¿no? Acá ves, obviamente, ¿ves? ¿Qué haces en la tardía? Ya le das la administración de oxitóxicos por vía parenteral, ¿ok? Porque es una HP tardía, lo que estábamos hablando, muy bien. Entonces, con la clase que les he dado, más que todo, tú puedes responder a las preguntas que están acá, ¿no? Acá ves, las 4T fijo. No sé si se logra ver. Ah, ya sí se logra ver. Entonces aquí. Ay, espérate. Me adelanté. Acá ves. Con lo que les dije de las 4T, ¿cuál es el más frecuente? Atonía uterina. Pues respondes como. Ya respondieron como 3 preguntas, ¿me entienden? Y así. ¿Qué más acá? En la relación de la hemorragia posparto sea lo correcto. ¿Cuál, no? Va. La causa más frecuente es acretismo placentario. Les pregunto. De tanto que hemos hablado de las 4T, ¿uno de ellos es acretismo placentario? A ver, respondan a ver si han entendido o no han entendido por ahí. Quiero ver si es que quiero ver el chat. Espérate. ¿Cómo veo? Ay, lo hice chiquito. Jeje. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí, chicos? No sé si se logra ver. Ya. Entonces, acá podemos ver que la causa más frecuente de sacretismo placentario sería falso. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es el tono. Y ahí está, ¿ves? Tono. De ahí el misoprostol es el tratamiento de erección. No. Primero es la oxitocina, lo que hemos hablado. Después la ergometrina, muy bien, lo que hemos estado hablando en la exposición. Entonces esto se va, ¿ves? Ah, ¿ves? Entonces debe calcularse la pérdida sanguínea. ¿Cuál era lo que le dijimos con la exposición? ¿Dónde? Ay, perdón, me abrí otra cosa. Con lo que está, ¿dónde también? Con lo que estábamos hablando, ¿se acuerdan que dijimos en Bledy? Tenemos que ver la estimación de la pérdida sanguínea, ¿ok? Tenemos que ver la estimación de la pérdida sanguínea. Entonces es muy importante eso. Sigamos. Entonces, de ahí, ¿cuál es la complicación más severa en el puerperio inmediato? Ya ver, exacto, ahí está. Luego tenemos a lo que es, ¿cuál es la complicación? ¿Ya ves? ¿Cuál es la complicación más severa en el puerperio inmediato? Así te voy a preguntar cuál es la más frecuente, cuál es... Ya hemos visto 4 preguntas que te preguntan lo mismo, pero con distintas palabras, que es la atonía uterina. ¿Y tú cómo le puedes sacar? Por las 4T. ¿Infección urinaria tiene T? No. ¿Laceración del cervix tiene T? No. ¿Retención de restos placentarios? ¿Pero de estos hemos hablado? No. ¿Hemos hablado de endometritis? Tampoco. Atonía uterina. Pues es muy importante saber las 4T. De ahí la última, las maniobras de tracción y contracción durante el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto se realiza para disminuir la posibilidad de ujú, la inversión uterina. Justo lo que hemos... No, mi amor, mi celular está apagado. Entonces vamos a ver que la inversión uterina es, acá ves, justo con lo que estaba explicando. Entonces vamos a hacer lo que es evitar lo que es la inversión uterina. Entonces, ayer les mandé el link de esta clase, que es más que todo 14 minutos, que se responde con todo lo que hemos visto, ¿ok? Con todo lo que hemos visto, primarias, secundarias, la definición, cuál es el manejo, bleeding, han visto que así, a estudiarlo de paso a paso, puedes lograr de responder las preguntas de exámenes de residentado, ENAM, etc. El segundo, y luego, ¿no? El manejo. Y acá están, ¿no? Las maniobras, ¿no? Estaba hablando. ¿Qué más? ¿No? Acá está, ¿no? Primero es ¿no? La oxitocina, el cloruro de sodio, la oxitocina.
Luego ya van a utilizarse los uretónicos. Luego vamos a ver, ya hemos hablado de lo que es la clase de obstetricia. Y esto se elimina, a ver, vamos a eliminar. Y eso sería todo con respecto a la exposición de hoy día. Hoy día prácticamente, como les dije en la portada, más que todo queríamos hablar sobre las fijas, comentar la experiencia, un resumen clínico para hablar y que en estos 40 minutos que hemos estado hablando sepan a qué se refiere con hemorragia, número uno, posparto y porperio, ¿no? Recuerden que hemorragia habían lo que eran las tres mitades, ¿no? Muy bien, y el posparto y también el porperio que hemos estado viendo. Entonces, con todo lo que hemos hablado, visto, y encima hemos pasado de lo pasivo, que son las clases, a una parte activa, que son las preguntas y respuestas con este video, ¿no? Que le llaman el famoso banqueo, ¿verdad? Entonces, no se olviden de también de banquear. No para que se les pueda quedar. Y esto, ya que estas preguntas o las clases lo pueden hacer flashcards, ¿no? En los flashcards puede haber RedNote, Anki, etc. ¿No? Entonces, vamos a hacer grande. Ya, entonces ya les mandé el link, así que eso sería todo por mi parte. Espero que la exposición haya sido clara, entendible, ¿no? He querido darles las fijas, literal, lo mínimo que es lo que deben de saber sí o sí un médico general, que es lo que vamos a terminar prácticamente, es lo que somos, para poder llegar a una emergencia, si es que no llega a un centro de salud o nos llega en el internado o en el externado, o cuando lleven sus clases de gineco y obstetricia. Perfecto, eso sería todo de mi parte y en breves van a poder responder lo que es el post-test. Y también recordarles que, como me he mencionado, pueden seguirme en mis redes sociales como @cristel.siguas. Estoy en todas las redes sociales, TikTok, Instagram. Y si necesitan algún tema o quieren que exponga algún tema o quieren hablarme sobre métodos de estudio o conversar sobre algo de un tema, siempre me gusta hacer esto porque a veces en la carrera es muy grande, muy larga, muy como que a veces no tenemos con quién hablar, no tenemos con quién comunicar sobre estos temas o lo que nos pasa día a día. Y siempre me gusta como que me traten como si fuera una hermana mayor, ¿no? Como que me digan, ¿cómo puedo hacer esto? Porque ustedes pueden escuchar y decir, wow, la doctora sabe esto, que lo otro. Yo cuando estaba de estudiante, yo no te podría hablar como te estoy hablando ahorita de las 4T así, ¿no? Yo me demoraba en entender qué era la primera mitad, la segunda mitad, posparto. Yo llevé estas clases literalmente en, en internet, en las academias, en la parte de la pandemia. Sí o sí tuve que forjarme a hacerlo en la parte práctica, porque era prácticamente mi parte del internado, o sea no iba a dejar de hacer internado porque no sabía la parte práctica, ¿no? Entonces, eso. Si tienen la oportunidad de hacer prácticas, si tienen la oportunidad de ver las clases, bienvenido sea, ¿no? Entonces, eso sería todo con la exposición de hoy día. No sé si está ahí la persona que me habló, estás por ahí para que pueda ya dar la finalización al curso de hoy día. Sí, doctora, muchas gracias por la ponencia. Tengo entendido que se tiene que hacer una fotito final, así que por favor, por favorcita, si pudiera prender su cámara para la fotito. Y también voy pasando el post-test ahorita. Ahora sí se ve, no sé, ¿no se me ve? Mm, Ah, no. espérese. Qué raro, no se me logra ver. Ay, qué raro, porque yo sí he estado. No, a ver, no me deja prender mi cámara. Raro. O alguien me puede dar el permiso porque creo que no me sale. A ver, voy a salir y volver a entrar ya, porque no me está saliendo. Ok.
Chicos, ya pasé el post-test por el chat, así que lo pueden ir haciendo.